Soy Maribel Escobar Varilla, soy la coordinadora del Centro de Documentación Exteresa. Bien, mi nombre es Yuri Hernando Forero, soy artista e investigador colombiano, resido en México hace cerca de 3 años y soy el curador de la exposición Acto Seguido. Bien, mira, la exposición Acto Seguido es como el primer resultado de un proyecto mucho más amplio que se hace con el Centro de Documentación del Museo Exteresa, en donde nos planteamos como distintos tópicos para realizar este proyecto. Básicamente nos interesaba hacer el reconocimiento que el Centro de Documentación es la colección del museo. El arte de acción, por su carácter efímero, termina objetualizándose a través de registros, de textos, de fotografías y videos. Entonces el Exteresa es uno de los lugares que tiene la colección más importante de arte de acción y de documentación de arte de acción. Entonces una de las cosas que nos interesaba era responder la pregunta: ¿qué hace la sociedad contemporánea con el legado cultural que el arte está haciendo y cuáles son sus incidencias en las transformaciones sociales y políticas, no solo del país, sino de, digamos, el contexto contemporáneo, digamos como un poco la pérdida de las fronteras de los Estados-nación frente a, digamos, el desarrollo de la cultura? Entonces, lo que nosotros nos planteamos con Maribel Escobar, la directora del Centro de Documentación, es hacer un proyecto que se llama Performatividad, Documento y Memoria, que es un proyecto que tiene 3 componentes: un proyecto de investigación, una parte de pedagogías y una parte de creación con comunidades. Entonces, a partir de eso hicimos 2 laboratorios, uno que se hizo con una comunidad periférica de la ciudad del DF, en la localidad de Chicoloapan, y otro que se hizo aquí en la sede del Exteresa con gente del circuito del arte, en el que participaron personas no solo del arte, sino de las ciencias sociales. Entonces, básicamente lo que se hizo fue una revisión del archivo y una confrontación de ese archivo de arte de acción con la situación, digamos, como histórica del momento que está viviendo el país y las repercusiones, digamos, como en las relaciones entre Occidente y el tercer mundo, como se da en México como una de las ciudades importantes de América Latina. Entonces, básicamente lo que se hizo fue como una investigación del arte de acción, una reubicación de esos discursos. A la par de eso se desarrolló un seminario taller y luego se hizo un proceso donde las personas empezaron a hacerse unas preguntas más allá que del arte, como sobre la performatividad. Y entendemos como performatividad como los actos simbólicos que hace la gente común y corriente para, digamos, expresar o para construir criterios de acción frente a la vida misma. Y también, digamos, un poco como la mirada crítica frente a lo que el arte habla de eso. Entonces, los criterios básicamente fueron de participación de todo este proceso, de calidad de las obras, de pertinencia de las obras y de las relaciones de esas obras, no solo con la teoría y digamos, la teoría estética y la teoría del arte de acción, sino también, digamos, un poco como con el momento histórico y político que tiene el país. Eso, digamos, como un poco como la estructura. Lo otro es que se desarrollaron acompañamientos a procesos puntuales. Cada laboratorio de esos duró entre 2 y 3 meses, con digamos, como 2 o 3 veces a la semana. Entonces hubo, digamos, como un desarrollo sistemático de acompañamiento, y entonces lo que hicimos fue acondicionar todo el dispositivo para posibilitar que cada sujeto pudiese, digamos, llegar como al fondo de su búsqueda personal. Y al final de todo eso lo que yo hago es una instalación en donde presento algunas de esas piezas, casi todo a través de registro, porque como era una exposición sobre el archivo nos interesaba tener los registros de las piezas más que las piezas mismas, y la noche de la inauguración se hicieron algunas acciones como tal. La muestra está compuesta por videos, performances, objetos y dispositivos de intervención al archivo mismo y a la ciudad. Entonces, digamos, como que tiene un espectro muy amplio, pero digamos que el hilo conceptual de todo es qué tan cíclico es el comportamiento de lo humano frente digamos, como a su momento histórico, a su contexto social, o a, digamos, como las mismas preguntas de introspección psicológica que hacen, ¿sí? Y cómo la hilación de esas investigaciones frente, digamos, como al cuerpo de obra que está haciendo cada uno de esos autores. Entonces digamos, el proyecto tiene como toda
pretensión, en el sentido de perder la línea entre curaduría, investigación histórica, discursividad teórica, producción creativa, comportamiento ciudadano. Entonces, digamos, como que navegamos en perder ese límite, y en algún momento, digamos, yo puedo decir que yo soy el curador, pero digamos, yo soy como un artista que precipita procesos, pero también me pongo en una posición crítica frente al proceso mismo y frente a mí mismo en el proceso. Y lo que nos interesa un poco es, digamos, como, o a mí personalmente me interesa mucho llamar la atención de cómo, digamos, el momento político del mundo tiene un gran alimento en el carácter simbólico que el arte ha instaurado, y el arte de acción y el performance, sobre todo, ha sido de los artes más radicales frente a, digamos, como esa instauración política, en el sentido en que tiene una posición, si no como en los 60 en contra, pero sí una posición de cuestionamiento al arte como una cuestión de objeto de ornato, y a los circuitos de arte como unas instancias de legitimación del poder. Entonces el performance, digamos, como que se mueve bien en esos aspectos. Acto seguido surge de un proyecto más amplio que se llama Performatividad, Documento y Memoria, que consta de talleres, o más bien laboratorios, que en todo momento se plantean generar una relación con el Centro de Documentación de Exteresa, y a partir de ahí generar distintas piezas que son o una instalación colectiva, que es lo que después se ve en la muestra. Pero lo que más nos importaba, o la parte más importante del proyecto, era justamente el proceso y un cuestionamiento al Centro de Documentación, y en ese sentido, cuando hablamos del Centro de Documentación, era a la memoria del espacio, y generar preguntas o enfrentar esta memoria a la actualidad, ¿no? ¿Qué pertinencia tiene este archivo actualmente? ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo generamos formas de ligar a los distintos públicos o a distintas personas con este espacio? Entonces, en este sentido, creo que la relación se fue generando la relación, no fue como un proyecto que se insertó en el espacio, sino fue un proyecto que en todo momento estuvo en diálogo específico con el Exteresa. Pues mira, el público tiene un papel fundamental en la exposición, porque digamos que el dispositivo central para hilar toda la serie de obras que arman la muestra, hicimos una instalación que la llamamos plataforma de taxonomía, en donde los participantes de los dos laboratorios señalaron un objeto que fuera simbólico, y empezaron a hacer como una arqueología en donde trajeron esos objetos, y esos objetos estuvieron colocados dentro de la plataforma de taxonomía. Entonces el público tenía la opción de llenar una ficha, como las fichas que utilizan los centros de documentación y archivo, y de plantear la ubicación espacial y la serie de axiomas y relaciones entre esos objetos a partir de pensar su vida propia y el contexto social. Entonces la gente durante ese tiempo, durante el mes de la exposición, estuvo modificando digamos, como esa pieza, o sea, una pieza de construcción constante. Entonces es interesante porque, si bien nosotros dábamos como unos parámetros de base al colocar los objetos con los que iban a trabajar, la disposición espacial, digamos como que hay una parte que controlamos, pero hay otra parte que está completamente suelta a nuestra voluntad, porque digamos como la configuración y las distintas relaciones o ideas o discursos que podían salir a partir de esa pieza. Entonces en la ficha la gente hacía como un esquema del orden y colocaba un pequeño texto de por qué colocaba ese orden, ¿no? Y pues era interesante porque es un poco como pensar si es cierto que el caos universal es otro orden, o si realmente existe la posibilidad de colocar una organización hegemónica que logre dar cuenta de la realidad, o si realmente eso tiene, digamos, como un punto de fuga hacia el infinito. Y hay otra serie de piezas que tienen... Yo debo hablar aquí de varias cosas. Hay una serie de piezas que son creación de archivo. Hay otras piezas que son reinterpretación del archivo. Por ejemplo, hay una pieza de una chica española que tomó una película de Warhol
y hace una reinvención de esa película. Pero hay otra chica, por ejemplo, que lo que hace es que recolecta información del norte del país a partir de objetos de violencia que le entrega a la comunidad, y ella organiza una taxonomía con eso. Y hay otras piezas que son de intervención al archivo como tal. No solo al archivo como, digamos, como compendio, sino al archivo como un lugar de bodega, como un sitio donde se guarda el arte de acción. Entonces habían dos piezas, por ejemplo, de una chica que tenía una tómbola como de la suerte, y el público que llegaba al museo sacaba una papeleta de esa tómbola, y esa papeleta le otorgaba la posibilidad de tener una visita guiada al archivo. Entonces la gente venía en otro momento y veía el archivo, y a partir del archivo, digamos, como que le sucedían cosas. O hay otra pieza de una chica que se llama Claudia Luna, que lo que hace es que habla con el personal que trabaja en el museo, con el personal del INVA, y hace como un cuestionamiento de cuál es, digamos, como el rol del museo y del centro de documentación en el circuito cultural. Y entonces ellos hacen unas cartas que ella las guarda como secretos, y luego va y las inserta en el archivo sin que nosotros sepamos en dónde están. Entonces la idea es que en algún momento un investigador o un visitante del centro de documentación va a encontrar ese objeto y va a recibir ese secreto. Entonces, digamos, como que la exposición no tiene un tiempo puntual, sino tienes como una serie de momentos en los que hubo como investigación, hubo salidas de campo, hubo confrontación con el contexto social, hubo análisis histórico, hubo análisis teórico del arte, hubo creación de piezas, hubo performances, hubo, digamos, como dispositivos secretos. Entonces la participación del público no terminada la exposición, sino, digamos, tiene como opciones de seguir eso. Básicamente nosotros hay dos nombres que nos interesan mucho. Un laboratorio se llamó La Casa como Archivo y Memoria, y el otro laboratorio se llamó Reacciones al Arte de Acción, y ahí, digamos, que eso daría como un compendio de cuál es la relación del público, sea participante del laboratorio o no, o sea, cómo reaccionas al arte de acción, cómo hacemos para que el arte no termine siendo como un símbolo quieto o un objeto reservado para como circuito de personas, sino cómo hacemos para que eso tenga un proceso de evolución, y siempre en la medida en que alguien tiene contacto con él, vuelve y digamos, como que circunscribe un nuevo capítulo en esa historia. Es un poco como la idea. La exposición nos parecía como un punto en el que los distintos participantes y nosotros mismos podíamos ver como finalizada una etapa, o al menos como concluido, poder redondear un proceso, pero no lo veíamos como algo ya terminado, como algo ya dado, sino simplemente como el poder establecer puntos, puntos para poder parar y pensar lo que había sido el proceso. En general, la finalidad es poder reactivar el centro de documentación, poderlo hacer accesible a distintos públicos. En este caso, por ejemplo, había artistas, había estudiantes de arte o de otras disciplinas, de teatro, o más ligados a la escritura, y entonces era como desde distintos lados se podía pensar este espacio y en ese sentido ampliar lo que significa investigación, como que siempre se piensa en los archivos, las bibliotecas, como enfocados a personas que van a escribir una tesis, que están investigando algo muy específico, y entonces repensar la investigación y el espacio como un detonador de distintos prácticas, pensamientos, no solamente hacia el arte, sino, como decía Judy Forero, como también implicados en la vida cotidiana. Pues nosotros podríamos decir que hay distintos como niveles y distintas finalidades. Por un lado sí está, digamos, como entender el gran valor que tiene el archivo de arte de acción, que está asentado en el Exteresa. Digamos, no solamente usarlo, sino reconocer que es un potencial histórico del desarrollo de los cambios en las relaciones, digamos, como internacionales. Pero también había una finalidad, y era, digamos, como posibilitar la concreción de los discursos personales de los distintos participantes. Digamos, como que eso era muy importante, digamos, como el autorreconocimiento de cada quien allí.
A nivel personal era también la experimentación de algo que venimos haciendo con la artista Claudia Cabrera, que es un laboratorio de arte de acción en donde mezclamos la performatividad y la teatralidad. Entonces también, digamos, había como una finalidad de poner en confrontación en un espacio tan especializado para el performance como es el Exteresa y en una posición tan radicalmente, digamos, como incongruente como la hay entre el mundo del arte del teatro con el mundo del arte del performance, como, digamos, como un tonto odio que hay allí, ¿no? Por otro lado, nos interesaba, digamos, como hacer conmemoración y memoria, aunque esto fue tangencial y fue, digamos, como un poco como coincidencia, hacer un homenaje a Melquiades Herrera. Entonces la muestra se hizo en la sala de Melquiades Herrera, sobre todo porque Melquiades Herrera es uno de los artistas que, digamos, como que traspasa la línea del arte y se para, digamos, como en la vida de lo cotidiano, con todas las piezas que él hizo en el metro y en eso, ¿no? Y me surge la pregunta, ¿cuál es el fin del arte, no? Como para qué el arte, ¿no? Entonces uno podría responder, pues, crear sentido. Lo que sí te diría es que no es para generar divertimento, para eso no, esa no es la finalidad. Es más bien como pararse un poco en la relación arte-ciencia y entender un poco como el acuñamiento de los discursos.